Pues mira, el próximo viernes 18 de julio, en el cementerio privado que Vivaldi, el que ubica en el sector La Cuesta de las Piedras en Mayagüez, en la calle Betance, estaremos como hacemos todos los años visitando la tumba del héroe nacional Rafael Cáncer Miranda, y allí damos siempre un cambio de bandera, y los compañeros que llegamos pues decimos algunas anécdotas y hablamos sobre la ejecutoria de este patriota. ¿La hora? Bueno, eso va a ser a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, y don Rafael Cáncer Miranda nació 18 de julio de 1930. Ese mismo día, de 4 a 6 de la tarde, vamos a realizar por tercera vez consecutiva la manifestación en apoyo al pueblo palestino y en contra del genocidio que está practicando el gobierno sionista israelí. ¿Dónde hacemos esta actividad? Pues la hacemos en la luz del centro comercial de Mayagüez Mall, justamente donde está el puente peatonal, y todos los que allí deseen llegar con la bandera de Puerto Rico, y si tienen la bandera palestina, pues son bienvenidos. El próximo sábado, 19 de julio, a las 4 de la tarde, estaremos presentando un documental sobre la vida del héroe nacional Rafael Cáncer Miranda, documental realizado por la documentalista Ana María García. ¿Y dónde va a ser esto? Pues en la Biblioteca Juvenil, que ubica en la calle Méndez Vigo, justamente frente a donde está la farmacia Serrano, y allí donde está la estatua también del héroe nacional Juan Ríos Rivera. Eso va a ser a las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. A las 5:30 de la tarde vamos a estar en el barrio Dulce Labio, en la calle Benigno Contreras, donde el compañero y hermano Cheo Fernández ha separado un espacio de terreno, lo llamamos el Solar de la Patria. Allí estaremos celebrando la vida, 95 años de Rafael Cáncer Miranda. Vamos a tener música, poemas y algo para comer. Todo el mundo está bienvenido, y sí, que lleven algo para picar y para compartir. Muy bien, muchas gracias, David. Te agradecemos que nos haya dado estos anuncios para que el pueblo asista, y damos la bienvenida aquí al moderador del programa, Carlos Ulises Pavón Ortiz, que por fin pudo llegar. Estoy todavía cogiendo el aire. Esto es interesante porque nuestros amigos de Luma pues tienen siempre unas interrupciones en cada carretera y no hay aviso de dónde va a haber la interrupción ni nada. Así que me perdonan la llegada tardía. Sin embargo, agradezco a los compañeros el haber iniciado el programa. Y les digo algo que es para mí un poco, puede sonar vanidoso, pero no lo es. Todos en esta mesa somos profesores universitarios o lo hemos sido. Y no saben la alegría que le causa a uno como profesor ver que tú inicias una semillita y esa semillita eventualmente continúa creciendo y haciendo sus cosas en su manera. Y pues bueno, digo que suena vanidoso porque estos son profesores universitarios más renombrados que yo, pero sin embargo la semillita del asunto de este programa y que inicien y continúen y inician con las conversaciones y las preocupaciones que tenemos todos, para mí es un motivo de una alegría, como diría un escritor, inefable. Es una alegría bien especial. Y lo mismo yo creo que le pasa a todos los puertorriqueños cuando vemos la posibilidad de que inicias una actividad y la justipreciación de nuestra patria es esa actividad que luego continúa con unas y con otras personas. En ese sentido, les agradezco a ustedes la audiencia y en especial aquí a mis colegas comoderadores esta continuación de nuestro esfuerzo. El programa que nosotros tenemos en el día de hoy, tenemos un par de anuncios, pero esto lo dejo para un poquito más luego. Quisiéramos iniciar con el tema del día, que es sobre el sistema de electrificación de Puerto Rico, posibles direcciones
a esta gran obra del pueblo puertorriqueño que en este momento pues se encuentra un poco bajo asedio o ataque de aquellos que les tocaría continuar en la labor que significa el sistema de electrificación. Y es por ello que está con nosotros el doctor Agustín Irizarry Rivera, que como bien dijo Gabriel, es profesor especialista en potencia eléctrica. Saludos. Gracias por la Profesor muy invitación. potente. Yo tengo aquí un libreto que a veces funciona y a veces no, pero bueno, Casi nunca funciona. casi nunca funciona. Pero al final y a la postre, la esencia de lo que venimos a hacer aquí, que es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía, eso sí siempre lo logramos. No importa que el libreto que yo haya escrito se cumpla o no se cumpla. Así que déjenme iniciar entonces. ¿Qué problemas tiene nuestro sistema de electrificación actual? Y pues bueno, yo tengo anotadas algunas cositas aquí. Está el detalle de la frecuencia y duración de los apagones. Creo que no tengo que recordarle eso mucho a los puertorriqueños. En casa yo pongo el microondas 2 veces al día, por lo menos en horas, por la noche y por la mañana. Así que por lo menos hay 2 apagones al día. Y esto volví otra vez a esta costumbre. Segundo, el detalle de los privatizadores. Y yo me gustaría señalar el alto costo de su servicio. Está el tercer detalle sobre el precio por kilovatio hora que pagamos todos los puertorriqueños. Ayer estuve pagando allí en la oficina de Luma. Y ahora Luma y Genera solicitan un aumento en su presupuesto. Y son 4 problemas que yo miro del sistema actual. Podemos hablar de los problemas técnicos, pero a lo mejor Agustín nos pueda decir algo sobre cualquiera de ellos o cualquiera otro problema que él considere que es significativo del sistema actual que tenemos de electrificación. Tenemos un sistema eléctrico que fue diseñado y construido en el siglo XX y hay que actualizarlo. Necesitamos utilizar tecnología del siglo XXI para enfrentar los problemas del siglo XXI. Desafortunadamente el gobierno decidió privatizar el servicio eléctrico y aquí escogió, son 2 empresas que ninguna de las 2 sabe nada del siglo XXI. Tú lees el contrato de Luma. Parece que no saben del 20. Aparentemente. Si tú miras el contrato de Luma y miras en la descripción de lo que se supone que haga Luma, si Luma hiciera perfectamente lo que aparece en el contrato, regresaríamos a la autoridad de las fuentes fluviales. Eso es lo que describe el contrato de Luma. Que la autoridad de fuentes fluviales fue muy buena para nosotros. El siglo pasado, con la tecnología que tenían disponible, hicieron un excelente trabajo, electrificaron el archivero. Ahora hay que reelectrificarlo, enfrentando los nuevos retos, ¿no? Altas temperaturas, huracanes, etcétera, etcétera. El Luma y Genera no están a la altura, ¿no? Nos vendieron a Luma como que era una empresa de clase mundial que venía a resolver todos los problemas, que ellos resolvían los asuntos, sabían cómo hacerlo todo, y ese no ha sido el caso. Y Genera, encima de que es floja, tiene un tremendo conflicto de intereses porque el dueño de Genera es el que vende el gas, que es el que más genera para producir electricidad. Y eso ha quedado patente esta semana. Esta semana han pasado muchísimas cosas donde se han planteado claramente el sesgo que tiene este gobierno. Josué Colón, Jennifer González, el Comité de Energía, la gente de la Alianza Público-Privada, que ahora dirige también Josué, repartiendo contratos, que hasta la misma Junta de Control Fiscal ya finalmente le salió al paso. Le dijo, mira, el contrato de suministro de gas por New Fortress es un monopolio que le quiere dar a New Fortress. Es el contrato más grande que yo jamás he evaluado aquí, es el que más vicios tiene en el proceso de adjudicación. Ustedes le dieron un montón de beneficios a New Fortress que no le dieron a ninguno de los otros, estaban licitando. Básicamente la Junta de Control Fiscal le hizo todos los argumentos que necesitan llevar los demás al tribunal para impugnar ese contrato. Y se lo pusieron por escrito, se lo enviaron. Además de eso, el tribunal le para a la generación temporera que venía a salvarnos de los problemas del verano, ¿verdad? Que no tenían suficiente generación para el verano. El verano está arrancando ahora. Los meses calientes son agosto y septiembre. Y
Y el tribunal lo detuvo porque una empresa que estaba licitando apareció en el tribunal y le dijo, mira, a mí me descartaron sin darme ninguna oportunidad, yo presentar evidencia de que yo puedo hacer lo que ellos dicen que yo no puedo hacer. Y con eso, el tribunal le dijo, sí, tenías razón, tú no cumpliste con los procesos. No sé, fue ayer o antier, apareció Josué Colón para decir, sí, vamos a abrir otra vez el RFP. Básicamente aceptaron el dictamen del tribunal, tienen que hacer otra vez el proceso. Va a pasar el verano, no van a poner ni un kilovatio hora disponible. Sí, la idea de todo ese proceso era que tuviéramos energía adicional para este verano. Correcto. Que ya está mediado. Está a mitad y ningún proyecto de infraestructura se hace de un día para otro y menos de estas cantidades. O sea, el proceso de licitación nada más va a tomarles otro mes. Porque esto tú sales y pides lo que quieres, llega la información, hay que evaluar esa información, normalmente hay preguntas, hay que hacerle las preguntas a todos y hay que evaluar todo eso en julio, que es cuando el gobierno coge vacaciones, porque no olvidemos que la última semana de julio este país cierra, todo el mundo se va de vacaciones en julio, o sea, esto no va a funcionar. Y la evaluación tiene que incluir una evaluación de si lo que los proponentes me dijeron era cierto o era falso. Claro, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Tú no puedes darle un contrato a alguien que qué sé yo, estamos hablando de 800 megavatios que ellos que pretenden instalar. Estos son cientos de millones de dólares. Tú tienes que ver dónde más tú montaste esto, quiénes son tus cartas de recomendación, dónde tú estás operando. Es un proceso complicado que cuando lo anunciaron teníamos muchas dudas que lo pudieran lograr en tan poco tiempo. Y digo, mira, esto va a ser bien difícil, bien cuesta arriba, esto para verano no va a estar. Pues, todo lo que habíamos anticipado estaba dándose encima de que si lo hubiesen hecho bien, era posible que no lo terminaran. Y como lo hicieron mal, ahora lo tienen que reiniciar. Y eso es un grave problema. O sea, tú tienes ahí dos contratos corridos que en un caso la Junta de Control Fiscal, en otro caso el tribunal le dice lo que hiciste fue una porquería y no lo puedes hacer así y no te lo vamos a aprobar. Entonces, y esto ya no, aquí no hay oportunidad de decir que esto es la administración pasada, ni que esto lo empezó otro, no. Esto es Josué Colón, el Comité de Energía y Jennifer González, es la administración actual la que está llevando a cabo este proceso. Además de eso, no hace tanto tiempo, hace como una semana y pico, el negociador de energía le dijo no te vamos a pagar los 110 millones esos pesos que quieres. De bonificación. Bonificación adelantada. ¿Por qué? Porque ICSE, que es una organización que existe en Puerto Rico, ¿no? Que son los industriales que se han dedicado a la energía, fueron al tribunal a pedir ese documento que estaba clasificado como secreto, donde se justificaba el pago de los 110 millones. Pues el documento salió, tiene 3 páginas, otra porquería, lo hizo FTI, una empresa de consultora, donde lo primero que dice es que los ahorros no se pueden estimar. Y después que dice que los ahorros no se pueden estimar, dice, pero su valor presente lo voy a calcular así, pero como si no lo puedes estimar, ¿cómo vas a calcular el valor presente? Y es que presumen una serie de cosas. Bueno, si fuera tal cosa, lo echo en esta fórmula y me da este valor. Y con eso hacen una tablita. Y recuerdo claramente los números que dieron Josué Colón y Jennifer González cuando salieron a defender esto. Ellos cogen el caso que produce mayor ahorro y lo comparan con los 110 millones. Hay unos casos allí de 106 millones, ¿no sabes? Y te dicen, le va a dar 110 millones cuando hay casos aquí que lo que producen de ahorro son 106 millones. Y dice, no, es que hay uno de 900, sí, pero ¿cuál es la probabilidad de lo que ahí dice se va a materializar? El mismo consultor tuyo te dice, yo no tengo manera de estimar esto. Y el negociador le dijo, no, cuando eso sale, pues todo el mundo sale a cubrirse y dice, no, eso no lo vamos a aprobar. O sea que son muchas revocaciones corridas de este gobierno y de las empresas privatizadoras que ellos escogieron porque se supone que ellos saben hacer el trabajo. Oye, y ante la incompetencia demostrada en estos meses, ¿alguien podría asegurar que los gasoductos que estarán proponiendo para Puerto Rico serán diseñados y construidos de forma segura para el pueblo? Está bien difícil porque son la misma gente
que quería hacer el gasoducto, la Vía Verde, lo llamaban ellos, ¿no? Que era un gasoducto por la ruta de la carretera 10, que es una ruta que el terreno es esponjoso, que, no, que los geólogos vinieron varios a explicar, y digo, mira, no han podido hacer una carretera por allí porque el terreno cede. Y un gasoducto por allí es una fórmula para un desastre, porque el terreno cede igual y entonces se quiebra el gasoducto, no es seguro. ¿Cómo lo vas a poder mantener intacto? Lo vas a tener que colgar con globo o algo así, tiene que estar colgando el gasoducto. No tiene ningún sentido. Esa es la misma gente, porque son los mismos personajes que proponían esa cosa. Ese nunca se construyó, ellos gastaron un montón de dinero expropiando tierra y cosas así. El del sur se construyó casi completo. Al final lo detuvo una comunidad que no lo quería que pasaran por allí. Había una alternativa de ruta. El gasoducto del sur se pudo haber completado, pero los populares se empeñaron en que lo iban a hacer a la cañona por el sitio que originalmente era. Entonces, finalmente no se construyó completo. Pero si uno va a la ruta del sur, tú puedes caminar al lado del tubo del gasoducto. Está construido una cantidad importante de ese gasoducto. Pero al sur el terreno no es como el del centro de la isla, pero ya nos demostraron los terremotos que no es que sea una ruta estable tampoco. Bueno, hay terremotos, sí, hay terremotos. La pregunta es si lo construyeron con mitigaciones para el caso de que hubiese terremotos, ¿verdad? Yo no soy partidario del gas. Yo prefiero que generemos con energía solar, pero hay días nublados y uno puede tapar el cielo con la mano. Bueno, la nube lo hace, tapa el cielo y el sol no baja. Pues hay días que nosotros vamos a tener que ir a un resguardo, y en casi todas partes del mundo el resguardo, si no tiene suficiente almacenamiento, es combustible fósil. Nuestros estudios muestran que podemos llegar a energías renovables al 100%, pero hay un proceso de transición. Nuestros estudios también demuestran que el gas es una manera de hacer el puente entre el 25% y el 75%, vamos a necesitar gas. Eso son los estudios nuestros, lo demuestran. Pero ¿cuánto gas? ¿De qué forma lo vas a administrar? ¿Dónde lo vas a poner? Eso también es parte del estudio. Entonces, las propuestas que vemos de gas son de masificación del gas, de amarrarnos al gas, de no salir del gas. Y eso es contrario al paso para llegar a la energía renovable. O sea, no usar el gas como de transición, sino como que ese es el que va a ser. Un compromiso a largo plazo. Y eso son malas inversiones. Ahora, nosotros usamos gas para otras cosas. Por ejemplo, cuando hay un huracán, una cantidad importante de este país cocina con propano. Y vedar el gas porque sea gas, no todo el gas es malo, pero hay que saber cómo usamos el gas. El sitio los momentos donde el gas es más peligroso es cuando lo estás cambiando de una embarcación a un puerto, cuando lo estás descargando de un tanquero, o sea, de vehículo, lo que sea, a otro. En ese momento de transición es cuando el gas es más peligroso. Por eso los gasoductos, si están bien construidos y tú no intervienes con ellos, usualmente son bastante seguros. Pero aquí el asunto es de confianza. O sea, el mismo gobierno que no tapa los jotos en la carretera es el que te dice, no, si yo puedo operar un gasoducto, yo puedo operarlo con buen mantenimiento, pero entonces no se lo podemos creer porque dice, pero si es que la cosa fácil no la puedes hacer, ¿cómo vas a hacerla difícil? ¿Ves? El tema fundamental aquí es un asunto de confianza. ¿Quién está a cargo, como tú señalas, Juan Carlos? ¿Quién está a cargo de hacer esto? ¿Quién lo va a hacer? Y sobre todo, no es construirlo, es quien le da el mantenimiento, porque el mantenimiento es la clave para que sea seguro. Hablaste de confianza y hablaste del gas propano, y ambas cosas me recuerdan que hay otra propuesta que está cogiendo y supuestamente, o sea, aceptada, que es la construcción de otra planta de energía eléctrica cerca de Bayamón, que supuestamente va a ser de gas, pero de evolución, que podría evolucionar a también estar asociado a la energía solar. Y la planta o la compañía Tropigas, que es de gas propano, lo que ha estado vendiendo en Puerto Rico durante muchísimo tiempo, uno de los socios principales de ese consorcio que ya el gobierno le aceptó que construya esta otra planta. Y la gobernadora, por eso me recordé con lo de la confianza, porque uno puede confiar en que lo que diga la gobernadora es un embuste. Pues la gobernadora está asociada a ese grupo,
a quien le han dado ese contrato para esa otra planta, que es otra de las muchas ramificaciones de la trampa y cosas cuestionables, negocios cuestionables que están asociados a esta administración y su propuesta de gas metano para todo. Una de las experiencias más interesantes que yo tuve mientras estaba en la Junta de Gobierno era la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Era la cantidad de gente que se dedica a un negocio que presume cosas que no son ciertas y llega con un proyecto. Por ejemplo, a la Autoridad de Energía Eléctrica le llegó gente del gas propano con la idea de quemar gas propano en las plantas de energía eléctrica, ¿verdad? En vez de hacerlo con metano, lo vas a hacer con propano. Pues mira, los gases son bien distintos. El punto de presión y temperatura que provoca una explosión en el propano es diferente al metano. Entonces, no es cambiar un gas por el otro. De hecho, las turbinas y las máquinas de energía eléctrica en la planta que ellos proponían poner el propano operaban a temperatura y presión que de seguro reventaban el propano. Pero a ellos ninguno le importaba. De hecho, yo creo que no ni siquiera lo sabían. Traían la idea de, bueno, como yo vendo propano, yo lo quiero hacer con propano. Entonces, ¿con quién hablaba? Hablaban con políticos. Y los políticos tampoco tenían idea de cuál es la diferencia. Cuando llegabas a la reunión, te decía, pero es que lo que tú propones no, físicamente no es posible. ¿Cómo que no puede ser posible? Pero tengo que cambiar la máquina, hay que cambiar la planta entera. ¿Okay? El metano, cuando hay un escape, se evapora, o sea, es más liviano que el aire, o sea, se levanta. Pero el propano no, el propano es más pesado que el aire. El propano se queda en el piso. Entonces, si tú tienes talleres, si tú tienes soldaduras, si tú tienes la nube del gas inflamable te queda abajo. Abajo, entonces cualquier chispa lo revienta. Es un peligro diferente. Te cambia todo, te cambia hasta los seguros. O sea, tú tienes una planta que la operas con metano y quieres cambiarla a propano, el que te vende el seguro te viene y te dice, no, tengo que cambiarte la clasificación. Los seguros te van a subir de precio. Entonces, esas cosas las examinamos cuando hablaron de alternativas de combustible. Eso fue en el 2012, o sea, estamos hablando de 14, y eso se sabe de toda la vida. Pero por eso es que tienes que tener personal capaz, técnico, que pueda evaluar las propuestas que llegan. Porque una cosa es lo que te dice el que quiere venderte y otra cosa es lo que tú tienes funcionando. Asimismo también llegaban todos los días propuestas de máquinas de movimiento perpetuo y estas cosas que producen energía de la nada, tú sabes, ¿verdad? Y gente que llegaba y con traje, cuando empezaban, pero ¿de qué estamos hablando? Y dice, no, hay un video en YouTube, mira, un video en YouTube lo hace cualquiera, ¿de qué estamos hablando? Así que son muchas las... hay un ingeniero que se retiró hace tiempo allá en energía eléctrica, con quien yo compartía mucho. Acá el hombre lo tenían allí prácticamente a tiempo completo porque atendiera a los locos feroces que llegaban a venderle energía infinita y máquinas de movimiento perpetuo. Vivía amargado porque lo único que a todo el que llegaba con un cuento de eso se lo echaban a él. Tú sabes. Oye, ¿y no llegó Tesla allí con su máquina del mundo? Nunca llegaron los de Tesla en aquella época. Bueno. A Mayagüez llegan cada 1 o 2 años aparece alguien con una máquina muy perfecta, termina en la oficina mía o en la oficina de alguno de otros colegas. ¿Sabes? Hay que dedicarle 2 horas a explicarles por qué eso no va a funcionar. A discutir con la persona porque la persona insiste en que eso funciona, claro. Y tú tienes ahora que convencerlo de que eso no, y por lo menos, pues mire, yo le soy franco, no creo que eso vaya a funcionar, y el hombre se va por la puerta disgustado contigo, sí, enojado contigo. Y hombre o mujer, porque te aparecen de todo. Y entonces, pues, ni modo, pero entonces uno lo más que puede hacer es averiguar un poquito, ve acá, ¿para dónde irá ahora? Porque llega un punto de si te encuentras con alguien que sabe y puede juzgar, fantástico, lo sacas un poco de cajera y no se hace más daño. Pero si la persona encuentra a alguien que esté dispuesto a seguirle la pista, entonces puede ser un problema tremendo. Terminas con alguien aprobándole $1 millón para que haga una planta piloto, qué sé yo, algo que nunca lo puedes probar. A nosotros nos llegó una vez un tipo hablando de él tenía unos paneles solares. Los paneles solares de él producían más energía que nosotros, vamos a chequear esto. Producían más energía de la energía que el sol le daba, tú sabes. Otra máquina de movimiento perpetuo, lo único que no se movía, eran paneles solares. Pero es que la energía total del sol es tanto, ¿no? Nunca más de este valor.
y tú dices que el tuyo produce más, y dices, bueno, quizá en otro planeta, pero aquí no. Aquí eso no va a funcionar, eso no es verdad. Mira, sí, José Alameda llegó por aquí. José Alameda llegó. Gracias por... Ahora, yo no pago el sándwich hoy no. No, mira, los otros días estaba viendo el programa de Jugando Pelota Dura, lamentablemente. A veces lo veo y me enfado. ¿Sabes por qué? Porque estaban hablando de energía y estaban todos los que eran abogados. Y había un abogado que decía que jamás y nunca íbamos a llegar a la energía solar 100% y que esa era una. Segundo, de que la autoridad tenía que cobrarle en el net metering porque había una infraestructura y unos costos que había que añadirle. Y yo decía, pero que el net metering se supone que el costo evitado de producir esa energía ya está incluido ahí eso. Y además tú generaste un contrato y tú sabes como abogado que no puedes romper contrato. Entonces, generan toda una discusión montada en embuste, en falacia, en cosas que no son ciertas. Es cierto que no, primero que la autoridad con esta propuesta de Zapata hay que cobrarle más, que por cierto le dieron un tapaboca a la gobernadora. Y segundo, que es cierto que un 100% es imposible. Esas dos cosas, te la tiro ahí para que la discutan. Yo conozco a Mary Zapata hace 15, 20 años. Nunca he sido amiga de la jefe renovable. Y es una bellísima persona. Claro, no quiere decir que sea una cosa malo así tiene que ver como con la otra. no tiene malo así como Gabriel. Nosotros tenemos una situación aquí de que la gente que tenemos en muchas posiciones fueron entrenadas en el siglo pasado y no se han reentrenado. Que cuando tú sabes una cosa, tú sigues esa cosa. No haces otra cosa, pues no sabes hacer otra cosa. Tienes que aprender cosas nuevas. Entonces, uno de los fallos de cuando viene el periodo de quiebra de la Autoridad Eléctrica y un poco antes es que dejaron de entrenar a sus empleados. La Autoridad Eléctrica, cuando era la Autoridad de Fuentes Fluviales, había una academia dentro de la Autoridad de Fuentes Fluviales. Y íbamos, no puedo decir íbamos porque yo no estaba todavía como profesor, pero iban profesores de Mayagüez y daban clases allí en energía eléctrica. Y venían a Mayagüez, cogían clases, se reentrenaban y traían gente de otros sitios a darle seminarios y talleres y hacían cursos. Entonces tú tienes que invertir en tu personal. Tú quieres mantener al día tu personal, tú tienes que invertir en tu personal, lo tienes que reentrenar. El personal técnico se reentrenaba precisamente porque la autoridad tenía el interés de que ese personal se mantuviera razonablemente al día. Lo invertía en eso. Incluso la Autoridad de las Fuentes Fluviales tenía un programa de becas donde cogía a una persona, la becaba, la mandaba a estudiar maestría. Igual que hacía la Universidad de Puerto Rico, que mandaba a estudiar a los mejores, cogía a un buen estudiante, lo cogía y lo mandaba a estudiar maestría y doctorado para que después volviera como profesor. Pues la Autoridad Eléctrica lo mandaba a estudiar, lo mandaba al colegio, lo mandaba a Estados Unidos, lo mandaba a otros sitios, se entrenaban, regresaban. Le daban un aumento de salario, porque ahora estaban mejor preparados, le daban otras responsabilidades y esa persona estaba reentrenada. O sea, había aprendido cosas nuevas. Eso es una inversión, eso no es un gasto. Entonces, cuando tú eliminas esas cosas, pues te terminas con personal que no fue reentrenado. La medición neta, aquí nunca se ha hecho. Aquí la ley de medición neta es de 2007. La ley de medición neta hay que revisarla. Yo estoy a favor de que se haga una evaluación de la ley de medición neta. La tecnología ha cambiado, tenemos ahora unas condiciones distintas a las que teníamos en aquel momento, pero es para evaluarla bien. Hay un costo al sistema eléctrico de que hayan, qué sé yo, 170.000 sistemas distribuidos conectados a la red. Sí lo hay. Hay un beneficio, sí lo hay. Hay que calcular los dos. Entonces tú tienes que examinar cuánto es el coste y cuánto es el beneficio. Es posible que termine diciéndole, sí, mira, el kilovatio hora, hay que pagar un chavo del kilovatio hora, el neto es que tú me cuesta. Pues en vez de darte todo el kilovatio, te voy a gestar un chavo. Pero es posible que el neto sea beneficioso. Y dice, no, yo tengo que subirte el crédito porque tú me estás dando un beneficio. Pero esos números no se han hecho. Nadie se ha sentado a hacer un análisis. Lo que tú señalas es cierto. La tarifa y la manera de compensación de la medición neta en un momento se evaluó. En el 2007, 2008. Entonces, ahora eso hay que revisarlo. Pero hay que revisarlo incluyendo las dos cosas. No esta gente que yo escucho en la radio y en otros sitios vienen con la receta hecha. No han hecho ningún estudio, pero ya saben la conclusión. Llegan con la conclusión en vez de con cómo vamos a analizar esto.
Y el resultado es el resultado. Es que la perspectiva también es una cosa crucial en esto, la perspectiva desde la cual estás evaluando. En el pasado, cuando era una corporación pública al servicio de Puerto Rico, la perspectiva es qué le conviene más al país. Cuando haces el análisis, evalúas el resultado de acuerdo a qué le conviene más al país. Ahora tenemos un montón de jugadores que la perspectiva es qué es lo que le conviene a mi compañía. Sí, o al que ¿Cómo yo, aumento las ganancias mías o de mi patrono o de mi cliente? o la Junta de Control Fiscal, que lo que quiere es recoger más chavos, dárselo a los bonistas. Exacto, Tu objetivo afecta la manera que tú enmarcas el problema, estoy de acuerdo. exacto. Pues parece ser que otro de los problemas del sistema actual es que ese asunto del readiestramiento, mi lista está cortita, el readiestramiento de las personas que trabajan dentro del sistema de electrificación tiene que ocurrir porque esos son los que van a dar opiniones desde el punto de vista de, como dice Gabriel, desde la perspectiva de que yo le estoy sirviendo al pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que tiene que ser un servicio leal al pueblo de Puerto Rico. Pero contrario a eso, y es aquí donde viene lo que me parece es el alto costo del servicio de las privatizadoras, yo tengo esta costumbre de recortar artículos de periódicos. El 7 de junio. ¿Es buena o mala costumbre? No, es buena. El 7 de junio, en el Nuevo Día, en la página 8, aparece un artículo. Luma insiste en la alza tarifaria para mejoras vigentes. Esto es el 7 de junio. Y la tasa que ellos estaban proponiendo el 7 de junio de este año, 2.8 chavitos por kilovatio hora. El 28 de junio, el negociado de energía dice en un artículo también en el Nuevo Día que van a evaluar alza en el costo de la luz, que la tarifa base desde el 2017 era 7.47 chavos por kilovatio hora, la tarifa base, no las primas adicionales que nos cobran. Al 1 de julio, 3 días después, el vocero publica un artículo que dice: clientes esperan una reducción en la tarifa de Luma. Y la gran reducción que ellos estaban allí a decir era de un chavo con 2 centésimas de centavo por kilovatio hora. Y esto solamente hubiera durado hasta octubre. Y el 3 de julio, 2 días después, el Nuevo Día publica un artículo que dice: Luma genera, y aparentemente también la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en el triunvirato, piden un alza de 11 centavos por kilovatio hora. Y digo que aparentemente, porque es que en el artículo daban la impresión que Luma y Genera no querían la compañía de la Autoridad de Energía Eléctrica en solicitar los 11 centavos. A ellos les interesaban los 11 chavos para ellos, para repartirlos. Y tanto es así que allí mismo en ese artículo se habla de que el presupuesto para Luma estaba pidiendo que le aumentaran el presupuesto en unos 800 millones de pesos. Ellos dicen que lo que han tenido de presupuesto hasta ahora es del orden de 683 millones de pesos para operar el sistema de distribución y transmisión de la energía eléctrica. Si eso fuera cierto, Luma estaría pidiendo a la fecha del 3 de julio, hace unos días atrás, más de un doble del presupuesto que ellos tienen, y Genera también estaba pidiendo más del doble del presupuesto que ellos tienen. Así que mi argumento del alto costo de servicio de las privatizadoras me parece que es razonablemente cierto, pero es peor que eso, porque precisamente las privatizadoras son las que ahora están teniendo una voz un poco más cantante en lo que se refiere a diseñar, a planificar y a implementar cambios en el sistema de electrificación. ¿Es mi apreciación incorrecta, Agustín? No, hace como un mes, el negocio de energía tiene un proceso abierto para revisar la tarifa básica. Eso es diferente al proceso de cada 3 meses de reconciliación con el ajuste por combustible y otras cosas. Son cosas separadas, ¿verdad? Pues la tarifa básica en todas partes así. Se revisa que se recoja suficiente dinero para atender las obligaciones. El detalle es ese. ¿Cuáles son las obligaciones?
cuánto es suficiente dinero para atenderla. O sea, cuáles son las prioridades, cuánto tú vas a gastar. Las compañías eléctricas en todas partes del mundo, si tú no las velas, te ponen el contador enchapado en oro. ¿Ok? O sea, tienes, de hecho en inglés hay las comisiones de servicio público, hay un montón de escritos que les responden a empresas que dice que lo que están pidiendo es gold plated. O sea, ese concepto se usa. Nosotros tenemos muchos problemas. Uno de los graves problemas que tenemos es este gobierno que le da un contrato a unas empresas en donde no hay ningún sitio que diga que esas empresas pueden ser auditadas. O sea, lo que ha gastado Luma, lo que gasta Genera, en qué lo gasta y cómo lo gasta, lo saben ellos. Y el gobierno, tú no has escuchado la palabra auditoría de Luma, auditoría de Genera en ningún momento. Y ninguno de los del gobierno va a hablar de eso porque ni siquiera tienen la capacidad para auditar, porque entregaron los procesos sin que en el contrato hubiese una cláusula que diga yo te puedo auditar porque yo estoy dando fondos públicos. Entonces, ahora te puedo poner penalidades si estás haciendo las cosas mal. Seguro. Yo no tengo ninguna forma de ver qué es lo que tú haces. Sin embargo, ellos llegan y piden unos aumentos que son bien importantes. En este proceso de revisión tarifaria, la revisión de tarifa básica, hay un oficial examinador. El negocio de energía contrató a una persona que tiene experiencia en hacer estas cosas. Y este señor le escribe, no me acuerdo el nombre ahora, lo estaba buscando en el teléfono, no lo tengo. Le escribe a Luma, a la Autoridad Eléctrica de Genera, porque la fecha límite para someter la propuesta venía encima y él no recibía información intermedia. Y él le escribe y le dice, yo espero. Él escribe de una forma bien coloquial, para ser un oficial examinador. Dice, yo espero que ustedes no lleguen el último día grapando 3 papeles, pidiendo cada cual por su cuenta. Que es exactamente lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Y este señor lo vio venir. Y si ustedes no hablan entre sí, la revisión tarifaria tiene que ser coordinada entre ustedes. Ustedes tienen un compromiso de trabajar juntos. Y lo que están pidiendo, cada cual pide por su lado, no hay reconciliación. O sea, tú puedes ser que los 3 estén pidiendo chavos para hacer la misma cosa. Y te están cobrando lo mismo 3 veces. Entonces, ese trabajo de reconciliar lo que se pide y armonizar, también puede pasar que este esté pidiendo chavos por una cosa que es incompatible con lo que el otro que está pidiendo. Tú vas por un camino y el otro va por otro y quieren que te paguemos los 2 caminos. Entonces, los 2 caminos no son compatibles, tienes que armonizar esas cosas. Pero eso el oficial examinador ya se lo dijo y no hicieron ningún caso. No hicieron ningún caso. Entonces, por eso que tú ves que la suma estos son 11 chavos. 11 chavos es un montón de dinero. Un montón de dinero. ¿Sabes? Mira, yo hice un cómputo de tu consumo de electricidad. Yo pagaría 1.200, de 1.000 a 1.200 adicionales. Yo consumo 800 a 23 centavos, subiría aproximadamente 11 chavos. Casi, bueno, si añadimos los 2 de las pensiones, pues sería 34, 36 centavos kilovatios. Sí, altísimo. Y entonces, pues estaría pagando pues $1,000, $1,000 a $1,200 más, porque a veces 800, a veces 600 por mes. Y eso pues son 1,000 que se me van para la torre que yo iba a comprar de la computadora. Nosotros, una parte de este análisis, una parte del análisis que ahí no está en ningún sitio. Tú pones la electricidad a 30 chavos el kilovatio hora y la cantidad de gente que se vira y dice, yo pongo un sistema solar fotovoltaico con batería y me quito porque me cuesta menos hacer eso. O sea, hay tecnología que compite con eso. De hecho, entonces tú hay un límite a lo que le puedes cobrar a la gente antes de que la gente se mude a la alternativa. Y eso tampoco está en el análisis en ningún sitio. Y ahí tampoco está en ningún sitio pago de deuda. O sea, ahora mismo está como a 24 centavos el kilovatio, ¿cierto? Fluctúa entre 24 y 26, dependiendo del ajuste del combustible. Es decir, que si le cada 3 suman meses cambia. 11 centavos, estamos hablando de un aumento casi de 50%. Sí, señor. O sea, usted ahora mismo paga $200 al mes, pues con ese aumento va a pagar 300. Sí, correcto. Sí. Este- De eso que estamos hablando. Ajá. Dale. Más los cambios que vengan por el combustible. Mira. Porque eso no incluye combustible. no, Eso no incluye combustible. Eso es un cambio en la tarifa En la tarifa básica. básica. yo no quiero añadirle mucha discusión a esto, pero hay una cosa que se llama en la planificación estratégica ecosistema. Ecosistema es cuando tú tienes los componentes del ecosistema energético en Puerto Rico. Y cuando los componentes son stakeholders, participantes son caóticos porque tienen intereses conflictivos
¿Y cuáles son esos participantes? La autoridad, el negociado, la Junta de Supervisión Fiscal, el SAL sin ley, como yo digo, el SAL sin ley porque no tiene ley, el Departamento de Energía Federal, las placas, las organizaciones de placas, Power Expectation que se metió aquí, el New Fortress también, el Luma genera. Entonces, ahora también añadimos a Carmelo Río. The Wild West se llama eso. Entonces se genera un sistema caótico. Entonces no se resuelve el problema porque cada componente no está en armonía. Es como si nosotros formamos aquí un ecosistema. Todo el mundo está aquí en armonía, ya hablando lo mismo. Pero este quiere hablar de las aranceles, este quiere hablar de otra cosa. Pues no, se vuelve el caos. Esto es lo que tenemos en Puerto Rico. Porque lejos de resolver nosotros los problemas, el gobierno de Gabriel, lejos de añadirle solución a los problemas energéticos, añadimos componentes que lo complican y se forma caótico. No resolvemos, además, claro, no añadí la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza Taylor y la decisión de Boston, que nos añade entonces un peldaño más de intereses particulares. Y ese es el problema aquí. No lo resolvemos jamás y nunca mientras todo este ecosistema sea caótico. ¿No se supone que el negociado de energía era una manera para que hubiera una discusión de los pormenores relevantes y de las prioridades asociadas a esos pormenores relevantes? Ese no era el objetivo del negociado de energía. El negociado de energía se supone que es el foro donde se reconcilian estas cosas. Pero como te digo, este señor, el oficial examinador, es un empleado, es un contratista del negocio de energía. Y él es el que tiene autoridad para poner multa y todas estas cosas, tú sabes. Y es el que le dice a Energía Eléctrica, a Genera y a Luma: yo espero que tú no llegues a última hora grapando 3 papeles, pero se lo hicieron. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Yo me imaginaría que se lo va a devolver, le va a decir: usted se mete en un cuarto y hasta que no se concilien esto no vuelven para acá. Pero una cosa es que lo dejan hacer porque el negocio de energía lo interviene políticamente también. El negocio de energía ya le temblaron las piernas cuando vino el cambio de ley para quitar las metas intermedias de la energía renovable, para quitar las metas de eficiencia energética. El negocio de energía se entregó. Posible que le hayan dicho de Fortaleza: bueno, o cedes al gas o los voto a todos y pongo gente nueva. O sea, esas cosas pasan aquí. Así que hay presiones políticas sobre el negocio de energía. Ahora se supone que sea el foro. Y eso lo que evidencia es que hay unas deficiencias, ¿verdad?, en la manera en que montamos los foros administrativos que se supone que atiendan estos problemas y que se supone que lo atiendan de forma profesional, objetiva, que no estén salpicados por intereses ni económicos ni partidistas. ¿Sabes qué? A mí me causa un poco de... Yo me parece que hay cosas fundamentales que deben guiar nuestro proceso decisional y no necesariamente el dinero lo pongo a la cabeza del asunto. Ahora bien, el gobierno en ocasiones funciona mirando las cosas monetarias primero que las cosas que serían fundamentales. Y sin embargo, y a pesar de eso, si miramos que el dinero fuera la manera de la métrica para yo decir esto es positivo y esto es negativo y esto no me beneficia tanto, entonces uno imaginaría, pues bueno, usted reconoció ya que hay una métrica y que ahora todo lo que necesito es identificar cómo esa métrica me expresa las medidas de las cosas que son importantes y las que no. Y sin embargo, tú acabas de mencionar que hay pesos políticos que en ocasiones rebasan lo que sería un cálculo de lo que es beneficioso monetariamente o no lo es. Sí, hay una aquí, por ejemplo, la medición neta. La medición neta se ha convertido en algo que lo quieren atacar, que lo quieren revisar. Bueno, es que la gente que compra sistemas solares distribuidos no son un cartel que paga para campañas políticas, lo que venden casi. Entonces tú tienes unos aliados en el gobierno que están basados en sus propios intereses de control y aquí hay como dice Alameda, es un asunto de caos y tienes un mal modelo. Y estoy de acuerdo contigo. Aquí hay incluso el negociado, porque yo he escuchado a los comisionados hablando de esto y tienen un enfoque incorrecto.
La electricidad no es una mercancía. La electricidad existe para producir bienestar para el país. Ese es el propósito de tener energía eléctrica. ¿Cuál es el propósito? Aquí el enfoque es no, que tiene que haber continuidad del servicio eléctrico para que se mueva el comercio. Eso es pensando la electricidad como una mercancía, no como algo que existe para producir bienestar. Y ese es el primer paso. Hay que reconocer para qué tú quieres eso. Eso es un problema que nosotros tenemos que tiene que ver directamente con la soberanía. Porque el que primero habla de la electricidad como una mercancía es el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos dice que la electricidad es un critical commodity. Es una mercancía crítica. Le ponen crítica porque no pueden tapar con la mano de que si no tienes electricidad, lo demás no funciona. En un país que está electrificado, en un país donde moderno, pues todo depende de la electricidad. Hasta la venta de la gasolina, el descargo de las aguas después de estar procesadas, todo se usa electricidad. El equipo médico. Tiene que recordar que nosotros presentamos el negociado a la energía como un derecho humano. Claro. Que es que ahí es que se establece la América Latina. Todos los trabajos, Perú, México, etcétera, es entender la energía como un derecho humano. Claro. Pero no debe sorprendernos porque Estados Unidos es el mayor productor de combustibles fósiles Sí. O sea, en el mundo. Estados Unidos todo lo ven como un negocio. Entonces le llaman a la electricidad una mercancía crítica. Pues ese cuento se lo han creído aquí. Nosotros no teníamos eso así. Nosotros teníamos una corporación pública que producía electricidad, que tenía como propósito electrificar el país para que haya bienestar en el país, que se cumplan los servicios básicos. Pero todo eso lo íbamos perdiendo. Lo íbamos perdiendo con esta privatización. Terminas con una visión de que la electricidad es una mercancía y que es una manera de yo lucrarme, hacer negocios. Yo quiero hacer negocios de electricidad. Al final, eso nos frega, acaba con el verdadero propósito de lo que debe ser tener un sistema eléctrico o de generar electricidad en tu casa y es producir bienestar. Déjame, tú ibas a decir algo, Gabriel, antes de yo hacer una preguntita. Que me llamó la atención, como Agustín señaló, y quiero enfatizarlo, doctor, un reflejo del problema de falta de soberanía en Puerto Rico, porque no solamente estamos sometidos a los intereses del Congreso y las empresas norteamericanas, que aquí todo ocurre según como digan y les convenga a ellos, también estamos bajo el control de un partido político que se define como también sirviente y acólito de ese gobierno norteamericano, incluso desleales al país, traicionero a Puerto Rico, y en estos momentos incluso tenemos una gobernadora partidaria de Trump, que es el extremo de la derecha y de la perspectiva de que se chave, literalmente que se chave el planeta, nosotros vamos a hacer más ganancias. O sea, que estamos en una situación de necesidad por supervivencia de alcanzar la soberanía, empezando por cambiar esta administración por una que crea en el bienestar de los puertorriqueños y no en las ganancias de las corporaciones norteamericanas, porque si no aceleramos el proceso de ese cambio, de cambiar de la administración colonial y movernos hacia la descolonización, esto es camino a la desaparición, a la muerte. O sea, es lo que va surgiendo cada vez más evidente. Esto no son discusiones técnicas o teóricas o solamente de costo. Esto es un asunto de supervivencia de gente, de nuestro pueblo. Bueno, yo tenía una preguntita, déjame hacer simplemente un comentario. En las noticias de esta última semana, nosotros hemos visto las implicaciones sobre la desaparición de personal que es técnicamente competente y de lo que las opiniones que esas personas emiten tienen como manera para salvar la vida de muchas personas. El caso de Texas y las inundaciones en Texas son producidas porque se construyó un campamento para niñas en un lugar que estaba muy cerca de una cañada que ciertamente estaba identificada en los mapas como que es una cañada propensa a las inundaciones relámpago.
Y las personas que técnicamente conocían de estas cosas, ya sean en la esfera federal o en la esfera estatal, no estaban en posiciones, pues algunos los habían votado, y no estaban en la posición de poder advertir de que ahora vienen estas lluvias que van a caer sorpresivamente. Y bueno, pues allí están cientos de personas que perdieron la vida. ¿Por qué? Porque la pericia técnica se botó de los empleados que tenían en esas diferentes agencias gubernamentales. Así que algo de eso es lo que nos está diciendo Agustín. Una de nuestras grandes pérdidas, junto con el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y la privatización de servicios, es la pérdida de aquel personal técnico que sabía lo que tenían que hacer. Lo vimos con Luma. El primer día de sus funciones, ¡páquete! Dañaron un patio completo de distribuciones en la zona metropolitana. Y páquete, se fue una gran cantidad de los abonados en un apagón tremendo. ¿Por qué? Porque no sabían dónde tenían que poner el dedo para prender o apagar lo que iban a hacer. Después le echaron la culpa a otros y eventualmente resultó que al día de hoy, más de 3 años después de ese asunto, nosotros no tenemos idea de qué fue lo que pasó allí y quién era el culpable de ese asunto. Ahora bien, el asunto de los prosumidores y de la medición neta es bien peculiar porque al presente la autoridad, o debo decir, Luma reconoce en sus estadísticas que hay alrededor de 170,000 abonados que tienen medición neta, es decir, tienen placas solares y sistemas de control que alimentan a la red. Y estos prosumidores están, por un lado, durante el día, reduciendo el consumo eléctrico de la red porque ellos tienen sus propias placas solares, pero además están alimentando al sistema eléctrico para abonar a lo que sería el consumo de aquellas todas personas y comercios e industrias que no tienen placas solares y sistemas de medición neta. De hecho, en algunas estadísticas se habla de que los prosumidores son capaces o pueden en el orden de 700 a 800 megavatios al día de poder alimentar al sistema de electrificación de Puerto Rico. El sistema de electrificación de Puerto Rico en sus momentos picos puede estar consumiendo 3.200, 3.300 megavatios. Si usted le alimenta 800 megavatios a ese sistema, usted le está alimentando un cuarto de la cantidad de energía que se consume en el país. Y eso lo hacen una fracción que es en el orden de 10 a 15% de los abonados del sistema de electrificación de Puerto Rico. Así que lo que uno pensaría, si uno fuere una compañía que piensa las cosas por el beneficio del país y por el beneficio de la operación misma, es que si el 10% de estos suscriptores del sistema de electrificación me pueden inyectar una cuarta parte de la energía que yo tengo que utilizar en el país, y la energía, la materia prima es la luz solar, que no la tengo que pagar, no tengo que pagar el gas y no tengo que pagar el petróleo para operar los generadores, pues entonces yo pensaría que yo tendría los ojos desorbitados como comerciante pensando en que tengo una gran cantidad de ganancias posibles aquí. Y entonces tiro la pregunta y quizá no la podamos responder ahora, si eso es lo que fuere de beneficio para nuestro país, entonces, ¿cómo podemos ayudar y facilitar a los prosumidores de manera tal que el sistema de electrificación de Puerto Rico marche en la dirección apropiada, que es esto de la energía generada de forma distribuida por los mismos consumidores para reducir el costo del sistema de electrificación para la nación puertorriqueña? Los norteamericanos ya harán lo que ellos quieran allá, pero nosotros quizá debamos tratar de resolver nuestras cosas por nuestras maneras. Creo que eso es lo que sería lo más apropiado. Eso es la soberanía. Y eso se llama trabajar por la soberanía.
Agradezco a Agustín, agradezco a mis compañeros, agradezco a todos ustedes que nos escuchan por su audiencia en la mañana de hoy. Continuaremos este tema y yo creo que dejé una preguntita sobre el aire, quizás podamos hablar un poquito más de eso, cómo ayudamos y facilitamos a los consumidores. Pero mientras tanto, tengan todos muy buenas tardes de parte de CONABO y del Movimiento Diálogo Soberanista. Quedamos de ustedes hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buen día.